Entonces empezamos este tema el día de hoy hablando específicamente de cómo resolver un problema de estos. Entonces, por ejemplo, este es el circuito en el cual vemos que aquí hay una fuente de corriente controlada por una corriente. Entonces, ¿eso qué implica? Que esta corriente que está acá, puntualmente hablando, está conectada o en relacionada con la corriente que baja por esta resistencia. Si revisamos un poco las cosas, pues aquí qué es lo que están diciendo. En este circuito el procedimiento que se ha usado es determinar el equivalente Norton y es básicamente muy similar al propósito de usar el equivalente Thevenin del mismo circuito. Entonces acá se parte del hecho de que se considera un voltaje en circuito abierto, ¿ya? Y una corriente en cortocircuito. Acuérdense que esto se trata de dos maneras, en este caso. Obviamente, pues se ha determinado acá que el equivalente Thevenin que se está especificando de este ejemplo, de un ejemplo que se ha tratado acá, que es el 542, se refiere básicamente a qué clase de cosas. Bueno, primero que todo, esos son datos y valores con los cuales habría que comenzar a considerar cómo se resuelve este problema. Entonces, si nosotros vamos a determinar estas cosas de acuerdo a esto y queremos saber fundamentalmente cuál es el equivalente de todo este circuito, pues puntualmente nosotros qué deberíamos de hacer en este caso. Pues nosotros tenemos dos maneras. La primera es plantear las ecuaciones. Entonces, hay una ecuación que dice que esto se trabaja a circuito abierto, o sea, en este caso, ¿esto qué quiere decir? Que esta situación de acá implica que precisamente aquí se abre en circuito abierto y luego en cortocircuito. Cortocircuito, aquí veríamos una resistencia de 5 ohmios en paralelo a uno de 40 ohmios. Y obviamente comenzaríamos a reducir el circuito en este caso, ¿cierto? De esta manera, de derecha a izquierda, hasta llegar a este asunto. O sea, la primera situación, ¿cuál es? Que en circuito abierto, ustedes tienen que notar que obviamente la corriente de circuito abierto que pasa por la resistencia de 40 ohmios es la corriente que se considera que puntualmente se maneja o controla la fuente de corriente controlada por corriente. Esto es en circuito abierto. En cortocircuito, o sea, cuando esto está en cortocircuito, ¿qué es lo que precisamente determina? Pues que esa misma corriente, esa diferencia entre esa corriente, también va a ser la que controle esta cosa. O sea, vamos a tener dos valores de referencia. Una corriente en cortocircuito y una corriente en circuito abierto. ¿Ya? Entonces ¿eso qué va a implicar? Que la corriente que dé por el voltaje en circuito abierto va a ser de un valor y la corriente que dé por la especificación de que hay un cortocircuito va a ser de otro valor. La referencia entre los dos valores va a ser lo que fundamentalmente determinemos nosotros para considerar cuál es el circuito equivalente de Norton para todo el circuito. Y finalmente cuánto termina valiendo en ese sentido la corriente que supuestamente se llama I sub S. Ahora, si revisamos esta situación, pues obviamente nosotros podríamos mirarlo de otra manera, ¿cierto? De hecho, podríamos hacer el diseño como tal de esa misma fuente de voltaje que está allí, de esa misma fuente de corriente controlada por corriente, que por ejemplo es esta, precisamente. Entonces eso es una fuente de corriente, o sea, es una fuente de corriente controlada por corriente, es esta. ¿Listo? Entonces, al ser esta fuente, digamos que, ¿qué pasó? Entonces yo la voy a colocar aquí. Entonces yo voy a buscar que esta fuente pues gire a la derecha, se gire de esta manera. ¿Listo? Así es que está esta fuente. ¿Cómo es la relación de esta fuente? Supuestamente nosotros decimos que esta fuente vale 4.5 I sub S. Pero la corriente I sub S es la corriente que baja por acá. Entonces ahí es donde tenemos que considerar nosotros esto. Presten mucha atención. Entonces las propiedades de esto, en este caso, la etiqueta de ella no es I sub 2. Es en ese sentido, pues 4.5 I sub S. 4.5 I sub S. ¿Qué es esto? ¿Ya?
¿Qué le pasó a esta jugada? Bueno. Entonces acá, estos son los valores que vamos a desplegar. Este es el valor de ella, supuestamente. Estos son los valores entre terminales, algunas de las campos que esto va llevando. Entonces acá le vamos a colocar, bueno, esta es la fuente de corriente I sub 2 y su etiqueta es 4.5 I sub S. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, mirando la fuente, ya, en este caso, ¿de qué se trata el asunto? Aquí no hay ganancias de corriente, no hay absolutamente nada, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo, y vamos a conectar en el mismo circuito, digamos que con las mismas posibilidades, pues el resto de cosas. Pues iríamos a montar unas resistencias, en este caso, ¿sí? Que por ahí están, es esta. Y acá le decimos que aceptar, ¿no? En cualquier lado. Entonces recuerden que esto pues obviamente involucra que tengamos en cuenta pues algunas cosas que son importantes para el desarrollo de un circuito. Esta por ejemplo vale para nosotros 10 ohmios, ¿cierto? Entonces aquí yo le digo póngase en 10 ohmios y listo. La fuente de voltaje que está por el otro lado pues la colocamos, es una fuente DC, ¿cierto? Que viene por acá arribita, digamos que por aquí la podemos colocar, se borró. La giramos a la derecha y ella vale 12 voltios. Luego colocamos pues otra resistencia de estas por aquí y luego otra de estas por acá y la giramos. Ahorita que viene, pues pegar esas resistencias. Estos son problemas básicos, ¿no? En este caso, esto va a ver, en este caso, desde este punto, esta vale 5 ohmios, ¿cierto? Esta que está acá vale 40. Pero esto tiene una consideración especial. Vamos a colocar los parámetros de control. Como podemos ver, en este caso, esta viene conectada aquí. Esta viene conectada acá, ¿cierto? Pero, pues lo que tenemos que entender nosotros ahorita, vamos a borrar esa fuente que está sobrando. Esta resistencia viene marcada por un control. Esta es una fuente de corriente controlada por corriente, pero es la corriente que pasa por ¿dónde? Por acá. Entonces esta corriente que está aquí se conecta de aquí, y esta que está acá la llevaría yo acá y la cierro acá. Entonces esta cosa que está acá, pues obviamente antes de ir a conectarla, pues yo le coloco una tierra. Pues por aquí la pongo. ¿Listo? Entonces, según eso, esta fuente de corriente controlada por corriente se conecta aquí. ¿Listo? Esta resistencia viene conectada aquí. Esta resistencia viene acá. Esto viene desde aquí hacia acá. Se supone que aquí hay un circuito abierto. ¿Sí están entendiendo?
Es más, de hecho, la referencia de esta cosa va en sentido contrario. ¿Ya? Porque obviamente en ese sentido el dispositivo está al revés. Bueno, hay que mirar que la corriente baja, ¿no? En este caso. También le falta esto unos terminales. Vamos a ver si esto es factible que le coloquemos absolutamente todo. Porque esto tiene la forma de soportarlo. En donde hay unos conectores, creo. Unos terminales. Creo que no están. O sea, son unos puntos de terminación. Bueno, dejémoslo así mientras tanto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Yo puedo determinar precisamente cuánto es la corriente que cae aquí. ¿Cómo me doy cuenta de ella? Pues muy sencillo. Este punto aquí lo abro puntualmente y lo conecto aquí así. Es todo lo que yo necesito saber. Eso es un amperímetro. Pues obviamente lo configuro para que él sea eso, en este caso. Y ejecuto la función del circuito, a ver cómo sale. Vale 200 miliamperios la corriente que va por ahí, así como está. Y obviamente, si esto vale 200 miliamperios, pues esta fuente de voltaje que está acá es la multiplicación de estos 200 miliamperios por estos 4.5, este valor de 4.5, que es lo que debe controlar esta fuente de corriente por controlada por corriente. Y eso es todo. Esa es la resolución de ese problema. ¿Está claro? No se puede medir la corriente de la corriente. ¿Cómo, perdón? De la principal. Pueden medir la corriente de la corriente principal y su S. ¿Puedo medir esto por esto? No, lo que quiero es si puedes medir la fuente de corriente. ¿Esta que está acá? La corriente de la corriente. A ver si nos da los cuatro. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si fue que... o sea, a mí no me va a dar estos 4. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Pues sí, tenés razón. Pero debería, sí, vamos ¿no? a ver, tenemos que parar en la simulación. Vamos a revisar a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Entonces traemos este acá y este acá. Entonces este se configura como amperímetro. Vamos a ver si es cierto. Pues dio menos 200 miliamperios. O sea, no es esa corriente. O sea, este factor de acá no está dando lo que es. La pregunta es, en esa fuente se puede configurar el valor 4.5. Eso es lo que estoy buscando. Porque resulta que ella vale, sí, dame un segundito, ella vale es esto. Porque la referencia de ella es 4,5 por la corriente, 4,5 en este caso. O sea, lo que pasa es que ya aquí, Pero como eso es una etiqueta, no debería ser una pestaña de valor. Es que esa es la pues para que no nos pase. Exacto, ahí no la ganancia del 4.5. Vamos a ver. Sería ahí. Entonces vamos a ver cuánto da de nuevo. No da lo mismo. Y cambian las condiciones del circuito. ¿Ya ves? Ah, no, esto sí es cierto que esto da. Si vos, por ejemplo, multiplicás esto 4 veces, no, eso es obvio. Las condiciones cambian completamente. Mira. Si yo... en el libro cuánto dice que da. ¿Cómo? En el libro cuánto dice que da. No da eso. Da diferente, mira. Lo que pasa es que esto viene de un ejemplo anterior. Porque ellos toman unas condiciones diferentes. En este caso, ¿ya? Mira lo que da aquí. ¿Ya?
O sea, ¿esto de dónde viene? Viene un ejemplo que llama 542. Lo que pasa es que ese ejemplo que está acá, vamos a mirarlo. Vamos a mostrarlo, mejor dicho. Está muy atrás. Es que es otro libro. Lo que pasa es que yo cogí cualquier ejemplo y lo tomé. Debe ser, no, pues está bien atrás. Estos son de los teoremas de superposición, ni de Thevenin ni de Norton. ¿Ya? Ese es el 545. Debe estar aquí atrásito. Velo, vean. Lo que pasa es que ellos trabajan es con base en esto. Es hallando dos circuitos. Ustedes se acuerdan el procedimiento que involucraba hacer un circuito de Thevenin y de Norton, ¿cierto? ¿Qué era lo que había que hacer para encontrar una corriente Norton? Es que estoy recordando prácticamente. ¿Sí se acuerdan o no? Jóvenes. No, profe. No, profe. ¿Cierto? Es que el asunto de esto es que voy a retomar el tema. Resulta que el teorema de la superposición, bueno, si yo lo hablé otro día, ¿no? En este caso, el teorema de la superposición involucra que ustedes definan la forma en cómo van a atacar un circuito con un elemento lineal o no lineal, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues obviamente yo tengo que tener en cuenta de que un elemento lineal se comporta con linealidad debido a que hay elementos que guardan ese tipo de relación, ¿cierto? Entonces, como esos elementos lineales les permite a uno verificar, por ejemplo, el principio hasta de la superposición, nosotros habíamos dicho que el principio de la superposición establece que, por ejemplo, si queremos saber un valor de voltaje en los extremos, o una corriente que pasa por un ramal de un circuito, de un elemento, es la suma supuestamente algebraica que determinen en paralelo los voltajes o en serie las corrientes. ¿Ya? Si obviamente en ese caso eso tiene alguna referencia de alguna fuente independiente que actúan como por sí solas, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ¿para qué sirve el principio de la superposición? Pues sencillamente sirve para que ustedes tomen un circuito lineal que tiene que tener más de una fuente independiente, ¿ya? Y miren a ver cuánto contribuye esa fuente independiente al funcionamiento del mismo circuito. Entonces, el principio de la superposición tenía tres cosas básicamente por hacer, y básicamente son unos pequeños pasos. ¿Qué hablan esos pasos? Primero, pues ustedes tienen que apagar todas las fuentes independientes cuando resuelven un problema, pero dejan siempre encendida una, para obviamente entender que van a sacar el voltaje o la corriente, siempre y cuando haya una fuente activa. Y van a repetir eso cada vez que se encuentran una fuente. Entonces, ¿cuál fue el error que en ese sentido en la simulación se encontró? Pues que para poder encontrar precisamente ese circuito independiente, ¿cierto? Esos valores independientes, ¿qué había que hacer con este valor de aquí? Pues en ese caso, ese valor había que hacerlo precisamente cero. O sea, ¿qué tenía que hacer uno? Cortocircuitar la fuente. Entonces, colocar en cero la fuente. Esto es un corto. Si nosotros determinamos, obviamente, el valor como tal, miren lo que está sucediendo en el circuito. O sea, el circuito ya no funciona. ¿Ya? En este caso. Entonces, esto permite encontrar algunas situaciones. Al estar esto en cero, ¿qué va a involucrar?
pues si por aquí hay un voltaje cero, ¿cierto? Y hay una corriente cero, entonces la corriente que vale, que representa esta fuente cero, entonces esto es circuito abierto. Entonces, realmente, ¿qué nos quedan a nosotros? A nosotros nos quedan dos resistencias de esta clase en serie con esta resistencia. Queda una resistencia, creo que de 55 ohmios, algo así, por ese valor. Entonces, si miramos esas cosas, pues obviamente esta fuente no tiene por qué estar, o sea, ella cambia nominalmente cuando ella precisamente aporta un valor al circuito, ¿ya? Mejor dicho, le da energía al circuito, lo energiza. Ahora, nosotros, ¿por qué no podemos determinar el efecto directo dentro de esto? Porque, pues puntualmente, si notan un poquito, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta resistencia está al aire y deberíamos de tener un par de hornes aquí. Esta resistencia realmente no está haciendo nada. Entonces, ¿qué más nos dice el concepto? Pues el concepto nos dice que tenemos que revisar la contribución total que vendrá dada por la suma algebraica de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. Entonces, en ese caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Apagar una fuente independiente de tensión implica reemplazarla por una fuente de tensión de 0 voltios, un cortocircuito. Apagar una fuente independiente de corriente implica reemplazarla por una fuente de corriente de 0 amperios, circuito abierto. Las fuentes dependientes no se modifican. Entonces, nosotros ya vimos el procedimiento aquí. Si se dan cuenta, a ver quién me quiere opinar qué había que hacer acá, porque pues yo coloqué esta en 0. Al colocar esta en 0, pues esta nunca se va a modificar. O sea, la otra condición es que la resistencia que hay aquí, ¿a qué equivale? Pues equivale a que supuestamente vamos a tener en este caso un valor de 55 ohmios. Cuando esto se hace el encendido y el apagado de las fuentes. ¿Ya? Entonces, revisemos cómo se hace el procedimiento. ¿Sí están entendiendo, jóvenes? Jóvenes. Bueno, entonces, miren lo que pasa acá. Fue el mismo ejemplo que hicimos la otra vez. Me dicen a mí que calcule el teorema de la superposición ahí. Entonces, el teorema de la superposición, ¿qué involucra? Involucra hacer dos cosas. Obviamente, calcular cuando, en este caso, aquí y aquí, hay dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, calcular el valor que cae aquí cuando la fuente de voltaje es 0 y cuando la fuente de corriente es 0. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que la fuente de corriente es 0, o sea, esto abierto, entonces vamos a tener nosotros que el voltaje que cae entre R sub B, entre estos dos bornes, es la suma del voltaje que cae en R sub A más B sub S. ¿Qué es lo que están diciendo acá? O sea, en otras palabras dicen, B sub S es igual a R sub A por la corriente que pasa por aquí, por R sub B, mejor dicho, y por R sub B. Entonces, este sería igual a este voltaje más este voltaje, también se puede sacar. Con esto se saca la corriente. La corriente, ¿cuándo termina costando? La corriente termina costando, pues puntualmente, ¿cierto? El valor de esta fuente que se conoce sobre la división de la suma de la resistencia, o sea, tendríamos 6 sobre 12, o sea, 0.5 amperios. A nosotros saber que esto vale 0.5 amperios, ¿cuánto vale el voltaje que cae aquí en este instante? Mejor dicho, ¿cuánto vale el voltaje acá? Sería R sub B igual a 4, que es lo que vale la resistencia, ¿sí? Por 0.5, o sea, 2 voltios. Entonces, en ese sentido, ya tendríamos resuelto nosotros una parte. Ahora, luego se cortocircuita la fuente de voltaje y se deja la fuente de corriente. Entonces, ¿acá qué se hace? Pues acá se calculan que aquí hay una corriente I sub S que debe ser igual a la corriente que baja por acá más la corriente que baja por acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la corriente que cae por R sub A? Pues vale B sub 2 sobre R sub A. ¿Cuánto vale la corriente que cae por este lado? Pues en este caso vale obviamente B sub 2 sobre R sub B. Entonces, esta corriente que está acá son estas corrientes que bajan por aquí.
Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Calculan a V sub 2 y saben que vale 8 voltios. Entonces, luego suman el efecto de que dio el primer valor más el segundo valor, o sea, son 2 más 8. ¿Cuánto es la solución final? La solución final puntualmente es 10 voltios. Este es el circuito que está aquí original. ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, pero en este caso, este circuito no está abierto, por decirlo de esa No, forma. lo que pasa es que, a ver, ¿qué sucedió acá? A ver, en el circuito sí se abrió. Acá se dejó en circuito abierto mientras esta se dejaba funcionando. O sea, al estar esto en circuito abierto, esto está abierto. Y en esta instancia acá se dejó esta funcionando y esta se cortocircuitó. Entonces se calculó primero cuánto era la referencia de voltaje cuando esto estaba abierto y luego cuando esto estaba en cortocircuito. Entonces eso es el voltaje total. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No tienen preguntas? No. ¿Ninguna? Bueno, en todo caso, acá tenemos nosotros un concepto que se llama transformación de fuentes. Nosotros normalmente usamos transformación de fuentes para sustituir una fuente de voltaje en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o viceversa. ¿Esto por qué se hace? Por facilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes van a coger la configuración de esto para volverla a esto o esto para volverlo a esto, pues tienen que tener un buen control. ¿Eso qué involucra? Pues deben de saber lo siguiente, que el voltaje de esta fuente en serie por la corriente que pasa por acá es el valor V sub S. O sea, en otras palabras, si yo por ejemplo, pues obviamente me estoy dando cuenta de que realmente puedo también determinar que en paralelo esta resistencia con esta fuente de corriente equivale a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es fácilmente demostrable. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues de esta manera. Presten mucha atención. Resulta que yo tengo aquí un potencial que tiene que ser la suma de este voltaje más de este voltaje. O yo puedo decir que este voltaje V sub S es este voltaje más este voltaje. Entonces, ¿qué me toca determinar? Esta es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? O sea, V sub S es igual al voltaje que cae en R más este potencial que cae acá. Y yo también puedo decir acá, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, que en este punto la corriente I sub S es igual a la corriente que cae que pasa por aquí más la corriente I. En otras palabras, ¿cuánto vale I? I vale I sub S menos V sub sobre R, que es la corriente que pasa por acá. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes van y revisan un poco, por este lado y por este lado llegamos al mismo tipo de resultado, solo que acá terminamos hablando de que obtenemos una corriente en términos de voltajes, en la ley de voltajes de Kirchhoff. Y en la ley de corrientes de Kirchhoff estamos diciendo que en términos de corrientes posiblemente encontremos voltajes y relaciones de voltajes. Es que en otras palabras yo puedo decir que una corriente es V sobre el voltaje que ella referencia sobre la resistencia donde ella se aplica, porque las corrientes nunca se aplican en circuito abierto.
para poder que exista una corriente en la naturaleza, tiene que haber una cosa que se llama lazo cerrado. Entonces acá tenemos nosotros precisamente eso. Nos dicen acá, listo. Calcule el voltaje V sub 0 en el circuito de la figura. Entonces, para esto hay que reducir el circuito lo más que se pueda. Entonces, como primera medida, ¿qué se puede hacer? Entonces hay un procedimiento que se ha explicado acá, y es que esta cuestión que está acá, ¿cómo se puede reemplazar? Entonces, yo puedo reemplazar esta fuente de corriente y esta resistencia por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Esto está en paralelo, yo lo paso a serie. Entonces, ¿yo qué puedo decir? En este caso, que vale el voltaje V sub S. El voltaje V sub S vale 12 voltios, porque sería esta corriente por esta resistencia. 12 voltios. ¿Y cuánto queda costando la resistencia en serie? Pues 4 ohmios. Son los mismos 4 ohmios que tenemos acá. Ya cuando tengo yo esta parte, yo puedo coger estas dos resistencias y sumarlas. Entonces, al verlas de esa manera, miren bien. Entonces, aquí lo que pasó fue que sumamos esta con esta, que es una de 6. Este es este circuito ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Calculemos cuánto vale la corriente que está acá. La corriente que está acá vale V sobre R. O sea, 2 amperios. 12 sobre 6 vale 2 amperios apuntando para abajo. Con esta misma resistencia en paralelo. Entonces, yo ya tengo esta resistencia en paralelo con esta resistencia en paralelo. Entonces, o yo también tengo esta con esta. En este caso. Pues entonces resuelvo. Ya, yo puedo agrupar aquí resistencias. Entonces miremos a ver, por un lado, presten mucha atención, acá también se hizo un paralelo. Se convirtió esta resistencia y esta fuente en una fuente, esta en serie, a una fuente, una resistencia y una fuente de corriente en paralelo. Entonces acá tenemos 4 amperios y la resistencia que tenemos. Entonces todo esto lo podemos reunir. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de sub 0, así como cae aquí y cae acá. Entonces, ¿cómo se va a hacer el ejercicio? Pues el ejercicio implica que por estrategia agruparon esta con esta en paralelo. Y sumaron esta fuente de corriente con esta fuente de corriente en paralelo. Si yo sumo esta fuente de corriente y esta fuente de corriente en el mismo punto nodal, ¿cuánto me va a dar? Digámoslo de una forma muy coloquial. La que tenga más fuerza y mire para arriba, o la que tenga más fuerza y mire para abajo. Esta fuente es mayor que esta. Si yo sumo 4 con 2 de esta manera, ¿cuánto me va a dar? 2 hacia arriba. Si ambas fuentes estuvieran mirando para el mismo sentido, o darían 6 mirando para abajo o 6 mirando para arriba. ¿Sí me entendieron? Profe, en este caso le está haciendo ¿Cómo? una resta. En este caso le está haciendo una resta. Claro, 4 menos 2 da 2. Es lo que nos queda acá. Si miran hacia el mismo lado se esconde, y si miran al contrario se resta. Exactamente. Y va a dar la dirección, la fuente que sea más grande. ¿Sí me entendió? Entonces ya, en este caso, se hizo el paralelo de 6 ohmios con 8 ohmios. Esto da, de 6 ohmios con 3 ohmios y esto da 2 ohmios. Se sumó esta con esta y dieron 2 amperios mirando para arriba. Entonces acá podemos ver precisamente ese resultado. Entonces ahorita, ya con esto es más fácil. Entonces aquí se usa, señor... Perdón, tengo una pregunta. ¿Puedo volver la idea? Eso ahí. Profe, los dos de dónde sale el voltaje de 12. ¿De dónde sale que este que está acá?
No, el que está en No, la, el que está en en la división, pues, por decirlo así. No. de bueno. Siempre estuvo ahí. O sea, esa fue la fuente con la que arrancamos. Es esta. Esta que está acá. Todo lo que está haciéndose ahí es modificándose y pasando eso a una corriente Norton. Que es lo que estamos haciendo acá. Por eso da 4 sobre 4. O sea, 12 sobre 3 da 4. ¿Ya? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. Sí. Entonces, acá de finalmente, ¿qué se hizo? Pues aquí se quiso saber es cuánto vale la corriente que pasa por aquí para saber el voltaje. Ahora, de entrada les digo yo, pues es más simple. Pues acá se convirtió esto en un divisor de corriente. Se quiere saber cuánto baja por acá. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 2 sobre 2 más 8 por 2. ¿A qué es igual a esto? 2 sobre 2 más 8 por 2. Eso es un divisor de corriente. Entonces, para saber es cuánto pasa la corriente por acá. Entonces, acá nos dimos cuenta que la corriente I sub 0 vale 0.4 amperios. Y según la ley de Ohm, la corriente de 0.4 amperios por 8 nos da 3.2 voltios. O sea, en otras palabras, el voltaje que cae acá vale 3.2 voltios. En este caso. Y esa sería la resolución del problema. Ahora, ese es un teorema que involucra hacer ese tipo de cosas. El teorema de Thevenin, como estoy repitiendo este tema, pues suele darse supuestamente, en este caso, que puede ocurrir que un elemento de un circuito varíe mientras que los demás permanezcan fijos. Entonces, cada vez que dice supuestamente allí que se cambia una carga, pues tenemos que analizar específicamente casi todo el circuito. Pero pues el teorema es eficiente y utiliza técnicas de sustitución para lo que es los elementos fijos por un circuito equivalente sencillamente sencillo. Entonces, el teorema de Thevenin realmente ¿qué establece? Establece que si tenemos un circuito lineal de dos terminales, como lo estamos usando, los podemos sustituir por un circuito equivalente formado por lo que es una fuente de tensión en serie, precisamente con una resistencia. Bueno, entonces acá podemos nosotros determinar, en este caso, que yo puedo reemplazar cualquier circuito lineal de dos terminales por una resistencia Thevenin y un voltaje Thevenin en serie. Entonces, en ese caso, los teoremas nos dicen a nosotros qué cosas hacer. Por lo general, nosotros utilizamos el cálculo de la tensión de Thevenin cuando hacemos un circuito de carga, un circuito abierto. Entonces, en esta situación, el voltaje Thevenin, cuando el circuito es abierto, es igual al voltaje del circuito, el voltaje Thevenin es igual al voltaje del circuito abierto. O sea, el voltaje que cae aquí es igual al voltaje Thevenin. Ahora, ¿qué involucra esto? Pues también va a involucrar que el cálculo de la resistencia Thevenin, convencionalmente, en todo sistema que esté expresado esto, ¿cierto? Tiene que ver con, en ese caso, la disposición del manejo de los terminales, por ejemplo, hasta las resistencias que están allí. Entonces, por ejemplo, dice esto que hay que poner en cero las fuentes independientes. Entonces, una resistencia Thevenin debe de coincidir con la resistencia de entrada del mismo circuito que se esté analizando. ¿Ya? La resistencia Thevenin normalmente se calcula, ¿cómo? Pues primero hay que poner en cuenta que las fuentes independientes hay que colocarlas en cero. ¿Y eso qué va a significar? Es lo que les dije hace un rato. Si yo tengo una fuente de voltaje, la cortocircuito. Eso indica que el voltaje es cero. Si tengo una fuente de corriente, pues sencillamente lo que abro es abrir la corriente, despegarla. Entonces eso que implica que hay que dejar una cosa que se llama circuito abierto.
No es lo mismo que tener un cortocircuito, sino un circuito abierto. El teorema de Thevenin, pues obviamente involucra que usted tenga en cuenta muchas cosas. La primera cosa, cuando los circuitos no tienen fuentes dependientes, pues las fuentes independientes están en cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que finalmente da esto? Pues esto da una asociación de resistencias. Entonces, por ejemplo, acá me dicen calcule el equivalente de Thevenin del circuito de la figura. ¿Cierto? Entonces es un circuito un poco raro, dicen ustedes, pero es muy fácil de resolver. ¿Qué habría que hacer? Entonces, la primera cosa es, en este caso, ¿cómo llegamos desde aquí hasta acá? Entonces, la primera cosa es que hay que calcular la resistencia Thevenin. Entonces, para eso, todas las fuentes independientes se ponen en cero. Y se calcula la resistencia de entrada. Entonces, ¿qué involucra hacer acá? Pues, si se colocan todas las fuentes independientes en cero, esto es un cortocircuito y esto es un circuito abierto. Entonces, ¿qué haría este circuito? Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Pues, comenzar a revisar cuánto vale el paralelo de 4,12 más la resistencia en serie de 1. Entonces, eso tiene que finalizar quedando como resultado estos 4 ohmios. ¿Sí está claro? ¿Entendieron? Jóvenes, ¿ustedes tienen algún problema? ¿Quieren que les dé un pequeño descanso? Jóvenes. Sí, profe. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, porque veo que están como pegados. Voy a parar aquí. Pues en este caso, pues las corrientes que vamos a tener consideradas acá, precisamente, para la ecuación siguiente, van a ser puntualmente las que tenga para C y para D. Entonces, en el nodo C, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la corriente I1 que sale, 5 amperios que llegan, I2 que llega e IX que sale. Entonces, ¿cuáles son las que salen y las que llegan? Pues yo puedo sumar I2 más 5, que son iguales a I1 más IX. En este punto. En este punto salen, yo puedo decir que IX es igual a I2 más I3. Entonces yo puedo sumar estas dos ecuaciones. Y me deja a mí que ahí queda una relación, mejor dicho, yo también puedo llegar a decir acá abajo que I3 más I1 es igual a 5 amperios. Que es lo que supuestamente debe sumar acá. Entonces yo puedo aplicar ahí la ley de Ohm. Por ejemplo, sabemos que esta corriente que pasa por acá es Bx cuartos y la corriente que pasa por acá vale precisamente 3Bx sextos. Entonces yo ya puedo reemplazar estos valores de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos considerar que B sub D es igual a B sub A es igual al voltaje Thevenin, que vale 3B sub X, o sea, lo que sumamos desde aquí hasta acá. Entonces, yo puedo considerar acá que, pues, tengo esta ecuación y reemplazo cuánto vale I1, entonces vale Bx cuartos, cuánto vale I3, I3 vale pues, precisamente Bx medios. Entonces Bx cuartos para Bx medios, ¿cuánto me queda? Me queda pues puntualmente que Bx vale, en ese caso, 20 tercios de B. Entonces, para poder darnos cuenta nosotros de esta situación, ¿cierto? El voltaje Thevenin vale 3Bx, ¿cierto? ¿Cuánto vale Bx? Pues 20 tercios, sencillamente lo que vale el voltaje Thevenin son 20 voltios. Entonces uno lo que hace es reemplazar. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces ahorita hablemos del teorema de Norton, en este caso. Entonces, el teorema de Norton es un teorema dual al teorema que es el teorema de Thevenin. El teorema de Norton establece que un circuito lineal que tiene dos terminales
se puede sustituir por un circuito equivalente formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces ese es el famoso equivalente Norton de corriente Norton y resistencia Norton. La diferencia entre ellos es que estos son en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la corriente de Norton? Pues la corriente de Norton se utiliza con un circuito de carga, como circuito de carga, un cortocircuito, un voltaje cero. Entonces, la corriente de Norton convencionalmente es la corriente en cortocircuito. Entonces, ¿cómo se trabaja esta parte? Esto es sencillamente de poner cuidado, pongan cuidado. Por eso es que aquí comenzamos a hablar de nosotros de las equivalencias entre lo que es el voltaje Thevenin, resistencia Thevenin a la corriente Norton y la resistencia Norton. Entonces, en ese caso, la resistencia Norton y la resistencia Thevenin son lo mismo, pero la corriente Norton vale el voltaje Thevenin sobre la resistencia Thevenin. Entonces, cuando estamos planteando estas cosas, pues es obvio que hay que tener cuidado con algunas situaciones. Por ejemplo, si yo he dicho que entre A y B está el voltaje en circuito abierto, pues ese va a ser el voltaje Thevenin. Y si acá básicamente vamos a hablar de una corriente en cortocircuito, en este caso, pues esa es la corriente Norton. Entonces, a través de eso, tanto la resistencia Thevenin como la resistencia Norton deberían de ser iguales. Entonces, ¿cómo se calculan? Se calculan con base que el voltaje Thevenin, o sea, la resistencia Thevenin o resistencia Norton es igual al voltaje Thevenin sobre el corriente Norton. O el voltaje en cortocircuito sobre la corriente de el voltaje en circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. Entonces, si ya tenemos en claro esto, entonces vamos a calcular aquí el equivalente Norton de esta figura. Y aquí están todos los valores, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo la corriente de 2 amperios, un voltaje V sub S que está allí de 12 voltios, una resistencia sub 1 de 4 ohmios, una resistencia sub 2 que es igual a la resistencia sub 4 que es de 8 y esta resistencia sub 3 de 5 ohmios. Entonces, me están pidiendo que hablemos en términos de una corriente Norton, un equivalente Norton. ¿Cómo se sacaría esta parte? Entonces, según eso, en este caso, pues yo diría que lo primero que tenemos que hacer nosotros es calcular la resistencia equivalente de Norton. Entonces, para hacer eso, se ponen todas las fuentes independientes en cero. O sea, la que estaba acá se abre y la que estaba aquí se pone en cortocircuito. Entonces, ya sabemos que quedaría una serie de R1, R2, R4 en paralelo con R3. Entonces, aquí quedaría, por ejemplo, pues la suma de estas tres resistencias en paralelo con esta de 5. Esa sería la resistencia equivalente de Norton del circuito. Ya eso es fácil. Ahora, puntualmente, pues se coloca en este caso las condiciones para calcular el equivalente Norton del circuito. Como sabemos que acá, para calcular un equivalente Norton, hay que colocar un cortocircuito, entonces esta resistencia, ¿qué pasa? Pues esta resistencia se vuela. Se vuela en el buen sentido de la palabra porque al colocar esto en corto, esto que está aquí se hace cero. Entonces, prácticamente nos quedan básicamente una malla que la compone esta resistencia y esta resistencia, un ramal que lo compone esta resistencia y esta fuente de voltaje, y un ramal que lo compone esta fuente de corriente. Entonces, en esta malla, que es la malla de acá, básicamente, esta que está acá, sabemos que I sub 1 es la misma corriente I sub S. Y según la ley de voltajes de Kirchhoff, para esta malla 2, yo puedo decir que menos V sub S menos B sub 1 más B sub 2 más B sub 2 más B sub 4 es igual a 0. Entonces yo puedo despejar acá menos B sub S por la corriente que cae precisamente en R1 vale I sub S menos I sub 2 más el voltaje que cae acá, que es R2 por I2 más el voltaje que cae acá, que es R4 por I4. Entonces, ¿qué toca hacer acá? Pues resolver con base en un solo valor, que es I sub 2, que es la que estamos averiguando.
Entonces todo esto se recoge acá porque todo esto que tenemos acá son valores conocidos. Ya conocemos nosotros en ese sentido el valor de la resistencia I sub 2. Con esto sabemos que esta corriente vale 1 amperio. Entonces esta corriente de 1 amperio que es I sub 2 es lo que supuestamente se hace o se asemeja a la corriente Norton, que es precisamente la que estamos evaluando. Esa vale 1 amperio. Entonces, en ese orden de ideas, este circuito que está acá tiene un equivalente Norton que se considera con una resistencia de 4 ohmios en paralelo a una fuente de corriente de 1 amperio. Entonces, este es el equivalente Norton. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del teorema de la máxima transferencia de potencia. Prácticamente estoy repitiendo un tema para que se den cuenta. Entonces, hay unas situaciones prácticas que normalmente en la vida real se diseñan para suministrar valores de potencia a una carga. Entonces, digamos que un circuito de fuente fija y de carga variable, ¿sí? La transferencia de potencia a una carga se va a considerar máxima cuando la resistencia de carga, ¿sí?, es igual a la resistencia del equivalente Thevenin del circuito fuente, Thevenin, de R Thevenin, visto desde la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para poder transferirle el máximo de potencia a un sistema a través de una fuente de potencia, yo tengo que adaptar las impedancias o los valores de resistencias para que el teorema de la máxima transferencia de la energía se ponga en prueba. Porque si no, sencillamente lo que estoy haciendo es desadaptándome. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este caso de esta situación como tal, si yo voy a traer un sistema que tengo que adaptarlo a una carga, que es otro sistema, entonces yo tengo que tener apareada tanto esta resistencia como esta resistencia. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia Thevenin o a la resistencia con la cual yo adapte el sistema, para poder que la potencia transferida sea máxima. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo tengo esto que está acá para adaptar aquí? Esto vale 4.5 y esto vale 5. ¿Hay adaptación, sí o no? Jóvenes. ¿Cómo? Con eso, cuidado. ¿Qué pasa si yo a un sistema que tengo a este lado, que tiene una impedancia de 5 ohmios, le llego con un sistema acá de una fuente que aporta 12 voltios con una resistencia de 4.5 ohmios? ¿Hay adaptación, sí o no? Se la voy a dar por el parcial, digamos. Entonces, en este caso, para poder considerar esa parte, pues esto tiene una demostración. La demostración está aquí. ¿Cómo se parte esta demostración? Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que aquí hay una resistencia. Eso es un factor. Para poder calcular la potencia acá, se calcula el voltaje por la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje aplicado acá? El voltaje que supuestamente se aplica acá, pues vale la corriente por la resistencia. El voltaje vale precisamente eso, la corriente por la resistencia. Entonces, en términos de lo que está acá determinado, en este caso, este voltaje V se calcula como un divisor, ¿cierto? Y la corriente que circunda acá es la corriente que pasa por la resistencia de carga, que también se calcula en términos precisamente de otro divisor de corriente. Entonces, al uno reunir estas cosas, se da cuenta que cuando multiplica el voltaje por la corriente, pues va a multiplicar una cantidad de términos acá. Prácticamente estamos dándonos cuenta que para poder considerar que la potencia sea máxima, pues cuando nosotros queremos considerar que hay máximos en una ecuación,
nosotros hacemos una cosa que se llama diferenciación con respecto a una variable e igualamos a 0. Entonces, para poder darnos cuenta de eso, en este caso, para poder que un par de cosas se anulen, es cuando pues en un momento específico una ecuación se anula en su derivación. Entonces, ahí podemos ver en ese caso que eso se da cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia aportada por el sistema que se quiere compactar. Y obviamente pues la idea fundamental es que ahí vamos a darnos cuenta de que la potencia es máxima bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Pues en términos obviamente de expresarlo. Entonces ahí nos va a dar, por ejemplo, según la demostración, que la potencia es máxima cuando tenemos el cuadrado del voltaje Thevenin sobre 4 veces la resistencia de carga aplicada entre los terminales. Entonces, aquí tienen un ejemplo para que de pronto en ese caso lo revisemos y le pongamos cuidado. Este ejemplo que nos dice, este ejemplo nos va a decir lo siguiente. Pues obviamente nos va a indicar que tenemos que hallar precisamente acá o calcular la potencia máxima transferida al circuito. Entonces, la primera cosa que se puede hacer es precisamente calcular el equivalente de Thevenin. O sea, hacer todas las fuentes cero para determinar cuál es la resistencia equivalente. Según lo que estamos viendo, la resistencia equivalente vale 9 ohmios. ¿Sí? Entonces se calcula esto en paralelo, más esto en serie. Entonces eso va a dar precisamente 6 por 2 sobre 6 más 2. Entonces, más 3 más 2, eso va a 9 ohmios. Ahora, luego, ¿qué se hace? Pues se calcula la tensión de Thevenin, pero considerando esto en circuito abierto, en este caso. ¿Qué sucede acá? Puntualmente hablando. Entonces miren lo que pasa. Entonces al suceder esto, ¿cierto? Si lo miran un poquito y de forma muy detenida, ¿sí? Entonces se abre la fuente, por ejemplo. Primero calculamos el voltaje Thevenin de esta parte de acá. Entonces decimos que aquí hay una malla 1 que vale menos 12 más 6 I sub I más 12 I sub I más 2 igual a 0. Entonces de aquí se saca el valor de I sub 1. Entonces, ¿cuánto vale I sub 1 acá? Vale menos 2 amperios. ¿Ya? En la malla 2 sabemos que I sub 2 vale menos 2 amperios, perdón, esto vale I sub 1. I sub 1 vale menos 2 tercios de amperio, I sub 2 vale menos 2 amperios. Entonces acá hemos determinado esta parte. Ahora, ¿qué es el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin, pues básicamente lo que cae aquí. ¿A qué es igual? A menos 12 más 6i más 3i sub 2, que es lo que cae por acá. O sea, estamos hablando del voltaje que cae aquí. O también se puede determinar que el voltaje Thevenin es igual a 12 menos 6i1 menos 3i2. ¿Cuánto finalmente queda costando el voltaje Thevenin? Pues el voltaje Thevenin queda costando, pues ya sabemos cuánto vale en este caso I1 e I2. Pues se reemplaza y costaría, obviamente, 6 por 2 tercios. ¿Cuánto da esto? 4. Entonces 12 menos 4, 8. ¿Cuánto vale I2? I2 vale en ese sentido, ¿cuánto? I2 vale menos 3 amperios, ¿cierto? Entonces al reemplazar, perdón, menos 2 amperios. Al reemplazar esto acá, pues obviamente pues este signo cambia, en este caso. Mejor dicho, aquí todos los signos cambian, porque supuestamente este sería 2 tercios por este, y esto queda positivo. Entonces es 6 por 2, 12, ¿sí? Sobre 3, esto da 4. Entonces 12 más 4, 16. ¿Cuánto vale este? Pues 6. 6 más 16 más 6, 22. Entonces, básicamente nos estamos dando cuenta lo que costó considerar que valía I1 e I2, acá, en este caso, y obviamente al mismo tiempo se calculó la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Entonces, finalmente lo que se aplica a la carga, en este caso, que tiene que ser del mismo tamaño, es que la resistencia tiene que costar 9 ohmios.
O sea, la resistencia de carga para poder ser aceptada en este sistema es que tenga que ser de 9 ohms. Entonces, ¿cuánto vale la potencia máxima? Vale B Thevenin al cuadrado sobre 4RL. Entonces, sería 22 al cuadrado sobre 4 por 9. ¿Cuánto termina costando eso? 13.44 vatios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Por qué al cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? Esto viene de una demostración acá. Vela, aquí está. ¿Por qué es al cuadrado? Porque supuestamente estamos diferenciando y estamos diciendo cuándo la potencia es máxima. Entonces aquí usted reemplaza unas variables por otras. ¿Ya? O sea, eso viene de... O sea, ten en cuenta que ¿a qué equivale la potencia? Al voltaje por la corriente, ¿no? Yo también puedo decir al voltaje por la corriente, pero yo también puedo decir que la potencia es igual a I cuadrado por R. Pero también puedo expresarla como B al cuadrado sobre R. Entonces a mí me están diciendo que maximice la ecuación de potencia. ¿Cómo se maximiza? Se va a maximizar cuando en la primera derivada uno de estos términos se hace cero. Entonces, al saber esa parte, pues obviamente a nosotros nos va resolviendo para esta parte que la potencia máxima vale 4b cuadrado, perdón, b cuadrado sobre 4rl. Ya, lo que pasa es que la demostración habría que sacarla, sencillo. ¿Cómo se saca esa demostración? Ustedes sencillamente o sea, los que saben diferenciar e igualan a cero, o sea, cogen la primera derivada de esto y la igualan a cero. Entonces, ¿cuándo esto se hace máximo? Cuando precisamente unas variables de estas que están acá se hacen iguales. Entonces, el factor de diferenciación de nosotros, ¿cuál fue? RL, o sea, RL se reemplaza por RT. Por eso es que específicamente pues, nos da esa parte. O RT se reemplaza por RL, que es mejor, que es la variable que tenemos nosotros allí dispuesta para eso. ¿Tienen alguna pregunta? En este caso, jóvenes. No. ¿No? No. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros para este momento. Entonces vamos a seguir haciendo, eso es lo de esa parte de este examen. Entonces recuerden que en este examen entran estos dos temas, ¿no? Entra este tema que está aquí y este tema que está acá. Son estos dos, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Quedó claro? ¿Ah? Sí, profesor. Los que están ahí Los que están ahí solucionados. Son esos dos temas. Voy a montarles un ejercicio adicional de los que tenemos acá, ¿sí? Del Sadikú. El libro que está en español, porque ustedes los que están en inglés, pues como que poquito los entienden. Por ejemplo, este problema que está acá, para cerrar, hacer unos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, este sería muy sencillo, para saber los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton aquí. ¿Son capaces de hacer este? A ver, ¿quién es capaz de plantear el desarrollo? Aquí es sencillo, ¿no? Jovencitos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Por ejemplo, para nosotros darnos cuenta, en este caso, para sacar el equivalente de Thevenin aquí y el Thevenin aquí, por ejemplo, este circuito, ¿cuál es el procedimiento por el cual toca empezar? ¿Nada? A ver, ¿qué habría que hacer acá? ¿Nada?
¿Quién me ¿Cuál habla? es las corrientes a cero? ¿Cuál es las corrientes a cero? ¿Cuál es las corrientes a cero? ¿Cuál es las corrientes a ¿Corrientes? cero? ¿Cuáles son las corrientes? ¿Fuentes? Las fuentes de voltaje ¿Fuentes? a cero. Fuentes. Entonces aquí, por Fuentes. ejemplo, ¿qué nos queda? Pues aquí lo que queda es un puente de Wheatstone. Aquí tocaría resolver para esta parte porque esto nos debe dar, obviamente, esto que está acá, eso es un circuito en delta para pasarlo a un circuito en Y. Este que está aquí. Para poder sumarlo, porque si no entonces sería imposible. ¿Sí me entendieron? Ese sería el único problema que tendríamos nosotros. Y luego lo que se hace es plantearse ecuaciones, en este caso, pero ya para esa situación, a ver, el teorema para encontrar el Thevenin, en este caso, ¿sí? ¿Qué hago acá? ¿Pongo un cortocircuito o un circuito abierto? ¿Qué decía el teorema? Un circuito abierto. ¿Para Un Thevenin? circuito abierto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Para Thevenin se monta un cortocircuito o un circuito abierto. Un circuito abierto. Un circuito abierto. Circuito Como la abierto. equivalencia de los Como la equivalencia de de las la resistencia. Ah, de la bueno, entonces un resistencia. circuito abierto. Entonces, si eso miramos de esta manera, listo, entonces aquí dejamos este circuito abierto y el resto lo ponemos. Pero entonces, ¿cómo se resuelve este? Eso podemos resolver por mallas. Lo podemos resolver ¿Cómo por la No, mallas, porque se complica la vida. como las Mira, ecuaciones Mira, mira. de voltajes. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a montar ese circuito acá. Vamos a grabar este. ¿Listo? Y vamos a hacer uno nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pues básicamente, ¿de qué valor es esta resistencia? Dos ohmios. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este puente. En este caso. Aunque aquí no es necesario tanto, ¿no? Pero Pero ¿por qué no lo simplifico una vez? Pero ¿por qué no lo simplifico una por vez? eso, ¿usted sabe simplificarlo? Yo no tengo ni idea de cómo se hace. ¿Usted sabe simplificarlo? ¿Usted es capaz de simplificarlo? ¿O no es capaz? Jovencito, ¿sí me escuchó el chiste o no? No, es que lo que quiero es primero dibujar el circuito. ¿Ya? ¿Por qué no lo simplifico de una vez? No, porque quiero que lo vean acá. ¿A qué hora juega Colombia, hola?
7:30. De mal a los que están viendo de clase esta noche, pues. ¿Ah? Qué peor de todo, muchachos, hombre. Esto viene al revés, ¿no? Y viene de 12 voltios, exacto. Luego viene esta que está acá y se ponen por acá. Son la misma, ¿no? Ahorita sí conectemos. Bueno, esto vas pintando un bus, a mí no me gusta ese. Pongamos otro mejor. ¿Cómo se conecta esto aquí nomás? A ver, ¿quién sabe decirme? Jóvenes. ¿Lo conecto la resistencia? ¿Lo conecto la resistencia? Exactamente, ¿cómo hago para que esto se conecte aquí? ¿Cómo hago para que aquí yo active el componente de pegado de este punto con este punto? O sea, a la hora del T, si ustedes me dicen en ese caso, esto es básicamente esto. Esto es un puente de Wheatstone, ¿cierto? Lo que pasa es que obviamente esto tiene que quedar pegado. ¿Sí me entendieron? ¿O no me entendieron? Sí, yo no sé. Sí, yo no sé. Bueno, falta conectar estos dos. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, presten mucha atención. ¿Cómo conecto esto? ¿Quién es capaz de decirme? A ver. No fue el de R1 con el B1. No fue el de R1 con el B1. B1. Este punto que está aquí. Profe, no puede pasar toda la línea. Profe, no puede pasar toda la línea de la resistencia R4 hasta la R2. Pues eso también es fácil, ¿no? O sea, yo puedo llegar y decir lo que pasa, a ver. Lo que pasa es que aquí toca borrar un poco de cosas, ¿no? Desde ese punto de puede ser. Desde ese punto de puede ser. Una cosa fácil es hacer esto. Y acá pegar esto aquí. Y acá traer esto acá. No, pues yo lo que quería saber era si ustedes sabían sacar la línea, no más. Bueno, ahí tengo ya los 3 puntos. Entonces salvémoslo. Le ponemos un nombre. Entonces me están diciendo que calcule el voltaje que cae entre A y B. O sea, que calcule absolutamente todo. Entonces yo puedo hacer eso de esta manera. Y en este momento pues estoy indicando
Pues con la medida de voltaje, que pues lo que cae ahí son 4 voltios. Ese es el supuesto sistema en el cual yo acabo de darme cuenta que ese es el voltaje Thevenin. ¿Sí entendieron o no? Jóvenes. ¿O no? ¿Entendieron lo que hice o no? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así, Es que profe? eso es todo lo que yo tengo No. que hacer. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que no me dice esto de aquí para atrás? Este es el voltaje Thevenin. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la resistencia Thevenin de esto? Hombre, pues yo no me complico tanto la vida. Si yo saco la corriente que pasa por aquí, por ejemplo, esa sería la corriente Thevenin de esto. Y además, de hecho, saco de una vez, precisamente, voy a colocar este medidor acá. Esa sería la corriente Norton de este circuito. Con la la relación entre esto y esto me da la resistencia Thevenin. Y ya se resuelve el problema. Pero esto es haciéndolo con el simulador. Ahora lo que yo quiero es que ustedes me digan desde ese punto de vista es cómo hago yo para plantear que esto pues puntualmente me entregue a mí una resolución un poco más diferente. Porque es que acá me está entregando precisamente el voltaje y la corriente. Esta es la corriente, el voltaje Thevenin, y esta es la corriente Norton. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Pues la resistencia Thevenin. Entonces, miremos a ver cuánto da eso. Entonces, la resistencia Thevenin, según lo que estamos viendo, por lo que está pasando acá, en este caso vale 1 ohmio. ¿Será cierto tanta felicidad? ¿Saben cómo se calcula eso o no? ¿Cómo se hace el cambio de un delta a un Y? Entonces vamos a hacer ese procedimiento aquí como ejercicio. Entonces aquí tengo yo este delta, ¿cierto? Esto es un delta. O sea, este delta, en este caso, no sé si lo notan, vamos a ver si quedó igualito al circuito que está. Ah, no, mire que yo estoy dibujando hasta mal. Yo soy el que estoy peor. En este caso. Es muy diferente el circuito, ¿no? Porque mira que estas partes de acá, Sí, esa parte va no, como hacia exactamente, abajo. esta parte de aquí, esta parte de acá, bueno, no es tampoco tan complicado, ¿no? Obviamente las condiciones van a cambiar, porque este punto que está aquí viene acá, y este punto que está acá viene aquí. Ah, eso ya es otro paseo. Vamos a ver cuánto vale el voltaje Thevenin en estas condiciones. Mire el error tan pendejo, ¿no?, que tenía esto. Entonces vamos a revisar cuánto da. Ah, es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale precisamente la corriente que tenemos nosotros acá de manejo? Vale menos 2 amperios. Entonces eso quiere decir que la impedancia o resistencia Thevenin vale 4 ohmios. Entonces, vamos a darnos cuenta que eso es cierto. Pues existen fórmulas ya hechas para lo que es, voy a contarles acá, esto por ejemplo es un circuito tipo delta, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a mostrar acá, delta a Y a estrella, ¿no? Es básicamente online. Aquí rápidamente podemos calcularlo nosotros, pues eso también lo podemos sacar. Es un cambio de triángulo a estrella o de estrella a triángulo. Pues existen varios elementos para estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay unas ecuaciones. Vamos a esperar a que estas carguen. Pero nosotros tenemos esto, tenemos 2, 6 y 6. Entonces, ¿esto a qué equivaldría? Pues vamos a mirar en ese sentido a qué equivale todo esto y vamos cambiando todas las condiciones del circuito. Precisamente. Vamos a esperar a que esto cambie. Denme un segundo.
Entonces acá me dicen a mí, precisamente, pues esto es una calculadora, ¿no? Entonces me dice a mí que pase, esto es esta que está acá, ¿cierto? ¿Cuál quiero? Podemos usar cualquiera de estas, ¿no? Igual las ecuaciones aplican para todos ellos. Vamos a ver cuál de estos. Es una calculadora de la ley de Ohm. Es una cosa muy, muy simple, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber son los ohmiajes de las resistencias. No tenemos cargas equilibradas. ¿Ya? Vamos a ver cuál de estos nos permite mirar esa solución. Es que esto es un poco demorado, ¿no? Esta carga de estas cosas ahorita que tenemos cargado el enlace. A ustedes nunca les abrió el Zoom, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pasar una de estas a una serie aquí con este. Y la otra queda en serie con este lado. Y la otra queda en serie con esto. Y pare de contar. ¿Sí me han entendido? ¿Cómo se resuelve de fácil y de simple este circuito? Entonces, por ejemplo, esa es una calculadora de esas, ¿no? Vamos a pasar en este caso, ¿sí? Miren la posición de esto, ¿cierto? Este sería el delta que tenemos nosotros acá, que es este. Como lo pueden apreciar, tiene 2, 6 y 6. Entonces, este valdría para nosotros 2. Vamos a pasar de delta a y. Entonces este vale 2, este vale 6 por un lado, ¿cierto? ¿Y este cuánto vale? Pues 6. Entonces quiero pasar de un delta a un y. Vamos a ver, de delta a un y. Entonces vamos a pasar eso rápido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que los valores son muy diferentes. Vamos a ver si esa calculadora está bien. Es que, bueno, Internet dice muchas mentiras a veces, ¿no? Pero de todas maneras revisemos. Entonces dice esto, que según el dibujo, este vale 2, 6 y 6. Según eso, el delta, el y saliente vale y1. Mejor dicho, me interesa y3. Vale 2,57, 14, 29. Vamos a ver por otros lados, a ver si de pronto nos dan otra solución. Bueno, este es un circuito más o menos así, no es un circuito en estrella. Este es el que tenemos nosotros realmente y queremos pasar uno de estos. En este caso, aquí están las ecuaciones, ¿no? Por si de pronto las necesitan, ¿cierto? Aquí está el sitio web, por si lo quieren buscar después, eso va a quedar en la grabación, para que calculen eso de forma más simple, ¿no? Porque esto aplica con todas las cosas. Miremos a ver si de pronto está la transformada de esto, de una vez para meterlo en línea. Esto no es. No tiene la ecuación. No tiene la ecuación, que pesar. La única ecuación es esta, entonces tocaría que nos ciñéramos a estos valores. Entonces, porque estos valores, ¿cuáles son? Es que la que nos importa es esta, ¿cierto? En este caso. Bueno, entonces si yo me vengo con este valor al circuito que tenemos acá, voy a parar esto aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a cambiar la configuración de este circuito, ¿cierto? Entonces, digamos que acá
voy a dejar un espacio para colocar precisamente el valor de la Y que quiero. Entonces aquí voy a montar una nueva resistencia, pero ¿con qué valor? Con este, ¿cierto? Y acá, esto pues se va, este se va, estoy cambiando las condiciones del circuito, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos nosotros, en este caso, una situación bien diferente, ¿no? Entonces esa Y se convierte en una conexión de esta manera. ¿Listo? Pero estos valores, ¿cuáles son ahora? Estos valores son estos. Como son parejos por ambos lados, entonces acá este va a ser este, y este de acá va a ser este. Entonces aquí ya tengo nosotros esta Y. Ahora a mí me queda fácil sumar esta fuente de corriente, esta resistencia con esta resistencia. ¿Cuál es la resistencia equivalente que me queda? Entonces yo sumo esta con esta y me queda en serie con esta fuente. Y obviamente pues esta tengo que sumarla con esta, ¿no? En este caso. ¿Ya? Y esta resistencia, como supuestamente yo tengo que tener en cuenta es el Thevenin y el voltaje acá, pues obviamente esta resistencia tengo que sumarla con esta. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esto es cuando vamos a considerar que obviamente este circuito tiene las fuentes en cero. Hay que cortocircuitarlas. Entonces, al considerarlas nosotros en cero, entonces yo puedo hacer las manipulaciones y las sumas de las corrientes, de las resistencias. Por ejemplo, yo podría reemplazar aquí esta sola resistencia por una sola, considerando que esta fuente fuera cero. Esta por una sola resistencia y esta resistencia con esta me quedarían en paralelo. Ya contra esta resistencia. ¿Cuánto sería la resistencia total? Pues vamos a hacer aquí una suma grande. ¿Cuántos paralelos tenemos? Sería la suma de esto más esto. Vamos a ver. Entonces yo tengo aquí rápidamente, pues ya tengo resuelto el problema. Entonces voy a revisar acá. Voy a sumar 2 más 0.85 71 43, cierro paréntesis. Ahí tengo yo 2, o sea, por aquí tengo yo 2,85 71 43. O sea, eso sería la resistencia que tengo por otro lado. Entonces voy a colocar por aquí como una especie de circuito alterno. Lo voy a poner por aquí. Entonces, según eso, este valor que yo tengo acá es el valor equivalente de esa malla. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, precisamente, estoy resolviendo el problema.
¿Listo? Entonces esto valdría esto. ¿No lo dejo cambiar? Ah, porque tiene una coma. Listo. Entonces, ya resolví para la primera parte. Ahora, resolvamos para la segunda malla, que es esta que está acá. Entonces, ¿esta cuánto nos va a dar? Pues esta es 2,57 1429 más 2. Entonces esto vale, voy a copiarla aquí, esta es la que va a quedar en paralelo, vale este valor. Entonces esto va con punto, ¿no? Listo. Entonces ya tengo esta parte. Ahora voy a sumar esta de acá. Pues esta de acá es la misma que esta, es la misma de esta. Entonces esta sería la resistencia equivalente a Thevenin. O sea, esta que tengo contra esto y esta que tengo contra esto. Entonces, ¿cuánto vale el paralelo de estas tres? Pues hay que sacar la suma de estas cosas, ¿no? ¿Alguien sabe sacarlo o no? ¿Alguien es capaz de hacerlo más rápido que yo o no? Eso es multiplicar y dividir entre la suma. Multiplicar Pues y dividir sí, entre la también. suma. ¿Hay algo más rápido o no? Que como estamos demostrando, vamos a ver si encontramos algo más rápido. Pues o sea, normalmente yo uso esto porque es que necesito llegar al resultado. Lo que pasa es que ahorita no tenemos prácticamente un tablero para demostrarlo, ¿no? Pero básicamente lo que tienen que aplicar ustedes es el concepto. ¿Cuál es el concepto como tal? El concepto como tal es que la suma de la resistencia Thevenin o la resistencia Norton, 1 sobre la resistencia Norton es igual a, miremoslo en este caso, en el circuito. Entonces sería 1 sobre R3 más 1 sobre R8 más 1 sobre R9 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces hay que resolver eso básicamente. Entonces aquí tendríamos ya la resistencia. Entonces revisemos cuánto da. Entonces aquí por ejemplo me dicen, aquí tenemos una resistencia online. Pues esto es para sacar solamente en este caso dos resistencias, ¿no? Entonces, pues esto, bueno, necesitamos, añadir más resistencias. Ahí están las tres. Entonces digamos que vamos a tomar los valores de acá. Entonces vamos a coger este y lo vamos a poner aquí. ¿Listo? Como son dos iguales, y vamos a coger ahorita este. Calculemos a ver cuánto da esto. Mírala acá. Prácticamente dio eso aproximadamente 1. No sé cuántos. Y fíjense que entonces eso qué quiere decir. Que en este caso no es tan directo lo que estamos diciendo entonces, según lo que estamos hablando, porque nosotros hemos dicho que la resistencia ¿cuánto era? B sobre R, ¿no? B sobre I, 4 ohms. Fíjense que nos dio muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros?
en este momento. Para aplicar el teorema de Thevenin realmente, ¿sí?, sería aplicar precisamente, o sea, ya tenemos la resistencia. La resistencia sí está bien calculada, ¿no? O sea, hicimos nosotros esta fuente 0 y pasamos de esta delta a esta estrella. Cuando en este circuito esta resistencia, esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, pues esta resistencia, ¿sí?, miren que resistencia queda en paralelo con todo esto. Y esto que está resistencia de acá queda en paralelo con todo esto. ¿Ya? Ahora, en el esquema hay una cosa que creo que de pronto nos puede hacer hasta dudar. Cuando nosotros estamos aplicando este tipo de cosas, ¿sí?, fíjense que hay una posibilidad de tener en cuenta algo. Nosotros estamos haciendo el cálculo de un circuito Thevenin o un circuito Norton, pero fíjense que acá nos están diciendo que tengamos en cuenta. Señor. Disculpa que lo interrumpa, es que he tenido problemas con la conexión a internet. Disculpa que lo interrumpa, es que he tenido problemas con la conexión a internet, entonces ahora otra vez me está fallando otra vez, entonces voy a desconectar y volverme a conectar por si llama lista para que no me falta, ¿vale? Bueno, el caso es que en este caso... muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, el teorema de las corrientes de Norton es la que coloca cortos. El de Thevenin es el que da el circuito abierto. Entonces nosotros todo el tiempo hemos estado haciendo trabajos sobre la resistencia de Thevenin, el teorema de Thevenin y la resistencia de Norton. ¿Ya? Entonces, pues ya tenemos básicamente esto como más claro. O sea, el voltaje que tendríamos aquí cargado son 8 voltios. La corriente que puede estar pasando acá, pues básicamente esto no puede cambiar, ¿no? O sea, ya tenemos nosotros que las resistencias equivalentes son precisamente las de haber manipulado todo esto de esta manera. Miren que nosotros no inmediatamente cambiamos. ¿Qué han notado? Vamos a ver una cosa. Los voltajes de simulación han cambiado. Las corrientes de simulación han cambiado. En absoluto, siguen lo mismo. Entonces, ¿esto qué implica? Que el paso de ese delta a esta Y estuvo bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si hubiesen cambiado, entonces estaría mal. ¿Cómo, perdón? Si hubiesen cambiado, entonces estaría mal. Si al cambiar el delta por el Y cambia el voltaje. Si al cambiar el delta por el Y cambia el voltaje y cambia la corriente, entonces significa que básicamente por un Y. Es más, lo voy a guardar con otro nombre. Lo voy a guardar con... voy a guardarlo como 15. No, voy a colocarle 14B. Y a este que está aquí le voy a colocar 14A. Y a este que está acá le voy a colocar 14B. ¿Me entendiste? Que es diferente. O sea, obviamente si esto cambia, se modifica, pues sí, es obvio que está mal. Profe. Entonces nosotros acá tenemos determinado precisamente que la solución del circuito, pues en este caso, está en función de qué clase de cosas. Ya tengo la resistencia equivalente, ya que me toca hacer acá, pues plantear mallas, ya es lo más de simple. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el voltaje que cae aquí debe de ser igual al voltaje que cae acá, igual al voltaje que cae acá. Obviamente en este caso, ¿sí?, si yo participo, o digamos que aquí yo ya tengo una corriente, ¿cierto? Si se dan cuenta, yo ya puedo determinar cuánto es el voltaje que cae de aquí a acá. Ese es el voltaje Thevenin, son esos 8 voltios. ¿Cómo me doy cuenta? Porque pues la corriente viene en un sentido y esta fuente está en el otro. Nosotros hemos conectado los amperímetros y los voltímetros en el mismo sentido. Ya, yo por ejemplo también me puedo dar cuenta cuál es la corriente que cae acá. Con esto también me doy cuenta en este caso de que el voltaje también deben ser 8 voltios. Yo asumo que para poder que aquí esto sea 8 voltios, entonces como esto es menos 12, probablemente acá esto entre estos dos valgan 20 voltios.
y el voltaje que cae acá es menos 4 voltios, y eso lo podemos comprobar en la suma de estos dos, para poder que nos den esos 8 voltios, y lo podemos comprobar rápidamente. ¿Cómo lo podemos comprobar? A ver, primero que todo, pues démonos cuenta cuánto valen las corrientes. Entonces conectemos. Y conectemos. Aquí estaríamos al revés, ¿no? Vamos a ver cómo van esas corrientes acá. Ah, bueno, aquí no podemos saber nada, porque mire cómo nos cambiaron las cosas, ¿no? ¿Sí? Pues este es un amperímetro. Para poder que funcione como amperímetro, toca conectarlo como amperímetro. Vamos a ver si vuelve a lo mismo. Claro. Entonces este me está dando los 2 amperios. ¿Sí están encontrando eso? ¿Ya? Entonces estos 2 amperios ¿están bien conectados o no? Yo diría que están mal, porque la referencia de las corrientes en este caso están diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer con este señor? Reflejarlo horizontalmente. Entonces, ¿eso qué involucra? Que cambian los cables. Entonces, este que está aquí viene acá. Y este que está acá viene acá. Volvemos y corremos, ¿no? Ahí está corriendo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta. Ah, bueno, la corriente está menos 2 amperios. Precisamente lo que yo les decía. O sea, lo que cae aquí de corriente por esto más esto me debe dar 8 voltios. O sea, yo sumo 12, o sea, desde acá, o sea, este voltaje de aquí más este voltaje menos este me da 8. Entonces, si yo me reviso esa cuestión, pues yo puedo darme cuenta rápidamente. Entonces, yo a 12 le voy a restar la corriente de 0,85 71 43 por 2 más otro paréntesis 2 por 2, cerramos paréntesis, igual. Bueno, me dio un poquito menos, ¿no? Pero me tendría que haber... Ah, bueno, no, me tiene que dar eso. Eso sería el potencial que cae desde acá hasta acá, que es muy diferente a lo que cae ahorita aquí. Ahora, ¿por qué no pueden caer precisamente aquí 8 voltios? Porque resulta que ahorita esta resistencia también está afectando el voltaje de este ramal. Entonces, si yo ahorita cambio las condiciones de esto, miren bien, voy a cambiar un poco la simulación, porque esto tiene un pequeño cambio que no hemos determinado. Ahora a mí me toca revisar, es el voltaje que cae desde acá hasta aquí. Sí, porque todo esto es una serie. Y no va a ser lo mismo. Este es el que pertenece acá. Vamos a ver cuánto da. Estamos en lo correcto. Ya lo basta ver. ¿Sí lo encontraron bien? Bueno, sí, aproximado, ¿no? 628.6, 628.5 en este caso. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno. Sí, sea lo mismo, solo que usted escribe el valor de la resistencia. Sí, sea lo mismo. Exactamente, lo que pasa es que ya la situación de la malla no es desde aquí nomás. La situación de la malla involucra todo esto. Esto es un voltímetro, ¿no? Y miren que las corrientes están diciéndonos exactamente lo mismo. Es más, de hecho, el circuito es un circuito, si comparen,
Este pedazo de acá tiene que ser igualito al del lado de acá. Es un circuito bastante, digámoslo así, de esa manera, parejo, ¿no? Bueno.